Buenos días. No hablo español. I'm Professor Sedorov from North Carolina State University, and we are really, really pleased to be here, and that we have so much interest from you in the topics we will be teaching here in the next few days. Así que digo buenos días a todos, estamos muy entusiasmados de estar aquí para enseñarles y estamos muy entusiasmados de enseñarles todo lo que vamos a enseñarles durante los próximos días. As Dr. Prado said yesterday, we are from NC State University in the US, and we came with a whole group of students and faculty that I would like to introduce first. That's me, like I said, Ralph. We have Professor Marcela Rojas-Spears here. Her specialty is cellular and molecular biology. Entonces, para empezar, queremos presentarles a todos los que están participando en ese taller. Tenemos dos profesoras y dos estudiantes y una técnica en el laboratorio de Haika. Así que pueden ver a Haika Sedorov en la foto. Y también tenemos a la profesora y doctora Marcela Rojas-Spears, que se especializa en biología celular de plantas. Y yo trabajo en la oficina de programas internacionales. And we have 3 students with us. These are PhD students at NC State. The first one is Nathan Wilson. Tenemos a dos estudiantes, Nathan Wilson, que está haciendo su doctorado. And Eli Hornstein, a graduate student from NC State, as well as Christina. Where's Christina? Oh, Christina finished her undergraduate at NC State and is going to medical school at the Mayo Clinic in the US. Entonces también tenemos a Eli Hornstein y a Cristina Salinas. Ella terminó sus estudios de pregrado y ya se va empezando sus estudios de medicina en la clínica de Mayo en los Estados Unidos. This is a schedule, and we've changed it a little bit, so I hope Maria Valderrama will forgive us for this. I will start this morning and introduce why you need bioinformatics, which is what we will teach you for biotechnology. Entonces aquí está el horario actualizado. Por favor, discúlpenos por haber cambiado las cosas un poco, pero toman una foto porque eso va a ser el horario final. Y para empezar, la doctora Sedorov va a hablar sobre la bioinformática informando la biotecnología. Después, hoy día a las 10 empieza la doctora Marcela Rojas-Spears hablando de sus investigaciones en su laboratorio. Y luego tenemos a Eli, que va a hablar de sus investigaciones en micorrizas. Y finalmente a Nathan, que está dando una introducción sobre la bioinformática y el uso de BLAST y los alineamientos. And I see all of you, or many of you, have your cell phones up. That's very nice, but you will not need it. We have made a website for you, which will have all the information. It will have all the slides. It will have all the talks. We are recording them. And it will have all the handouts and every information you will need for this workshop. So you can go back, look at the lectures, you can look at the slides, and you will have everything you want. And we have little stickers that give you our email addresses if you have any questions. Entonces nos hemos dado cuenta que todos tienen celulares y están tomando fotos de la presentación y eso es muy bueno, pero no lo van a necesitar porque tenemos una página web que hemos creado específicamente para ese taller. Entonces si apuntan ese enlace, bioinformatica.wordpress.ncsu.edu, ahí pueden acceder a todas las charlas que estamos dando
estamos grabándolo actualmente, y también información sobre pasantías para obtener la visa J1, sobre nosotros que estamos aquí, el personal, los protocolos que van a dar y enseñarles por las tardes en los laboratorios, y los recursos ahí vamos a poner las charlas. Okay. So if you have anything that you're missing on those websites, just let us know and we'll add it. Y si falta alguna información que quieren conocer, avísenos y podemos añadirlo. Okay, so this morning we will start with genetics. I know you are all having a genetics course right now, and the first thing we will be talking about is what are the differences in DNA and what is it needed for. Entonces, la primera cosa, vamos a empezar hablando de genética. Sabemos que ustedes están tomando clases de genética, pero vamos a empezar con una revisión de las materias y hablando de qué son los genes, qué es la ADN y para qué se usa. So we will mostly be talking about plants and crops because that is what we work in. But everything we teach you just applies just as much to humans, bacteria, and fungi. Entonces, más nos vamos a enfocar en las plantas y los cultivos, porque eso es lo que estamos especializados. Pero todo lo que van a aprender también se puede usar para las plantas, para los animales, los humanos y los hongos y las bacterias. Okay. So we'll start with humans, and I think all of you should know these two, or I hope so. This is Maria Vargas Llosa, a famous Peruvian author, my favorite, and a famous Peruvian scientist, the geneticist Carlos Bustamante, who is a member of the National Academy. Entonces vamos a empezar hablando de los humanos. Aquí pueden ver a dos personas que deberían de reconocer, son peruanos. El primero al lado izquierdo, Mario Vargas Llosa, es un autor famoso, y también tenemos a Carlos Bustamante, que es un científico muy reconocido. So these two are very similar. They are both men. They are both Peruvian men. They are both maybe the same age. Maybe Bustamante is a little younger. They look similar, but they still have a lot of differences. Entonces ellos dos son muy similares. Son los dos hombres, son peruanos, se parecen un poco y quizás hay una pequeña diferencia en la edad, pero más que todo son muy similares. Pero también hay diferencias. However, when we look at the DNA, if we take the DNA and sequence it and compare it between Mario Vargas Llosa and Carlos Bustamante, we will find differences. We will find that between those two, 99.9% of the nucleotides, the DNA, is the same. But 0.01% is different. Entonces, si secuenciamos la ADN de las dos personas, vamos a ver que entre Mario y Carlos hay 99.9% de similaridad en las personas. Pero eso significa que en la ADN hay una diferencia de 0.01. And if you compare the DNA of a human to that of a monkey, you find that there is 4% difference and 96% of the DNA is the same. Pero si comparamos los humanos a los monos, podemos ver que hay 96% de similaridad, pero una diferencia de 4%. When you go to cat, it's 90%, mouse 85%. The fly has still 60% of the genes similar or the same as humans, and even the banana, the plantana, has 60% of the genes are the same genes as we humans have. Entonces, si seguimos viendo un gato, tiene similaridad del 90% a los humanos, los ratones 86%, las moscas 61%, y el plátano, que no es humano, está similar a 60% a los humanos.
So you all know that the DNA is structured as two strands of nucleotides, and the nucleotides build pairs which are complementary on the two strands. Entonces ustedes ya saben que la ADN tiene dos hebras que son complementarias y que tienen nucleotidas que son complementarias en las dos hebras, la A, la T y la G y la C. For a human, both Vargas Llosa and Carlos Bustamante and me and you, all of us have 3.2 giga base pairs. So pairs of AT or GC, and a giga is 10 to the 9, so that's a trillion. Entonces, si comparamos las dos personas, podemos ver que todos los humanos tenemos 3.2 gigapares de base que son similares, que existen en nosotros. Y esos pares son de A y T y G y C. Y una giga es 1 trillón de cantidad. We are not very interested this time about what is the same between plants and animals and other things. We are interested in what are the differences. Entonces nosotros no estamos muy interesados en qué hay de similar entre los humanos y las plantas y los animales, más que todo estamos interesados en las diferencias. So the differences are mostly, there are lots of differences, but between Carlos Bustamante and Vargas Llosa, the differences are single nucleotide polymorphisms, SNPs, let them say SNPs. Entonces, las diferencias ocurren en los single nucleotide polymorphisms o los polimorfismos de un nucleótido. Y eso es SNPs. ¿Pueden decir SNPs? SNPs. SNPs. SNPs can be these are the two DNA strands, and the SNPs can be a substitution where one nucleotide is replaced by a different one. An insertion where you have one nucleotide here inserted, or a deletion where one nucleotide is missing. Entonces los SNPs pueden ocurrir en tres casos. Si hay una sustitución, por ejemplo aquí la A ahora se va con la G. También si añadimos una letra, aquí hay la T que está extra en la segunda, o si eliminamos uno, aquí ven que hay un espacio que quedó. Between Vargas Llosa and Carlos Bustamante, there are 10 million SNPs that are different. So 10 million nucleotides differ about 1 of every 300 nucleotides and their DNA is different between the two. Entre Mario y Carlos las diferencias son 10 millones de SNPs. Y en cada 300 nucleótidas hay en promedio un nucleótido que es diferente. So for plants, these SNPs, these differences, these small single nucleotide differences in the big genome make the difference between a wild plant and a plant that can be domesticated for human use. Entonces, la diferencia o el uso de los SNPs hace que hay una diferencia entre las plantas. Y una planta, por ejemplo, es considerada una planta silvestre y otra que es domesticada, que podemos usar. So here are some very important examples. For example, for rice, the two first ones, it was very important for farmers that the rice seeds did not scatter. Entonces, aquí hay algunos ejemplos que vamos a cubrir. Por ejemplo, aquí para los agricultores era muy importante que el arroz, los granos del arroz no se dispersaban. So we know which gene that is. It is a SNP in the gene called SCH1. Y entonces nosotros sabemos qué geno en
el arroz hace que se dispersan los granos, y eso es el SH1. Or it is some person who was collecting an ancestor who was going to be the first farmer was collecting one of these mutated SNP plants and kept it to grow it. Entonces uno de nuestros ancestros, que fue uno de los primeros agricultores, guardó una de las plantas que tenía esa mutación en la planta y hizo que los granos no se dispersaban. The same, one other SNP was very important was a SNP that changed the form of the plant, where instead of crawling, it was now erect and more compact. Y otro SNP que cambió la planta era uno que hizo que las ramas de la planta no crecían así de lado, pero más vertical. Y eso hacía que la planta era más compacta. And another one here from beans that was important for the farmer was one that made sure that all the flowers of the bean plant were flowering at the same times and the pods ripened at the same times, so the farmer can harvest everything at the same time. Y otro cambio era en las habas o los frijoles, que las flores todas salían a la misma vez. Si eres un agricultor, por ejemplo, y tienes que cosechar, no vas a volver a regresar a la misma planta para cosechar. Entonces eso ayudó a cultivar el producto de una vez. And all of these are single nucleotide substitutions. So these were all changes that happened by chance, but then were selected by farmers to grow these plants. Entonces todos esos cambios han ocurrido por SNPs o cambios en un nucleótido de un cambio de y han ocurrido así en la naturaleza, pero con eso hemos podido cultivar plantas. So the question is, obviously, where do all these SNPs come from? Entonces la pregunta, obviamente, es ¿de dónde vienen esos SNPs o esas mutaciones? And there are three major reasons that the nucleotides in the genome change, that you get SNPs in it. The first one is an error that is made, simply a mistake that is made when DNA is duplicated, when organisms grow. Entonces hay tres maneras de que se ocurran esas mutaciones o esos cambios en los SNPs. Y el primero es un error en la replicación de las células. So replication. The second source of when SNPs occur is by recombination. Maternal and paternal DNA and generate the progeny, and by this recombination and repair, you get small changes which are SNPs. La otra manera es a través de recombinación o cuando hay reproducción. Básicamente la ADN de la madre y del padre crean el bebé o el progeny, y de ahí hay diferencias que se realizan o mutaciones en los SNPs. This is why all the children are so much better than their parents. Y eso hace que todos nosotros los bebés estamos mejores que una mejor versión de nuestros padres. And one last reason that maybe all of you have seen, have you all seen this colored corn? ¿Ustedes han todos visto ese tipo de maíz que tienen colores? Sí, everybody's nodding. So these different colors come from transposons. Jumping DNA that goes into different genes in and out and can make mistakes. Entonces esos diferentes colores vienen de transposons o ADN que salta de un lugar a otro y hace que ocurren esas diferencias en colores. So I'm sure you all know the history. This is the history of your country. The development of modern corn, the breeding of modern corn from teosinte, the original wild type species. You can see the seeds there,
in the American quarter, the original corn did not produce very much and had bush was like a big bush, very few seeds. And the modern corn is a very straight, narrow, erect plant with a lot of seeds on a single cob. Entonces seguramente ustedes ya conocen esa historia del cambio del ancestro del maíz, del teosinte, que antes era así, se pueden ver los granos que a comparación a un 25 céntimos americanos, y a la versión moderna del maíz que es muy erecta y larga y más compacto, y cada uno de los frutos o de los maíces tienen muchas semillas comparado al ancestro. So the first step to this long path from teosinte to maize started with a SNP, a random natural mutation. Entonces, el primer paso de este cambio del maíz ancestral hasta el maíz que tenemos ahora empezó por un SNP. The second, once somebody collected these much better looking plants, first farmer, he domesticated, and he took this and crossed it with other corn plants that generated more diversity. Entonces, el primer agricultor que encontró esa variedad de maíz que parecía un poco más a la versión que tenemos ahora, lo cultivó, lo domesticó y lo ha cruzado con otras plantas de maíz que tenían similaridades. So they introduced more and more SNPs that increased the variety, and they cultivated them to adapt to different environments. Entonces lo seguían cultivando y eso cambió más y más SNPs en la planta, que les hizo adaptar a diferentes medios ambientes. At the end, the farming again was then reduced to just the best farmed or the best traits in corn. And so at the end of all this increased variation, which you can still see in Peru, this is still in Peru, this is Peru, this is North America, the US. Entonces al final han tomado toda la diversidad en la planta y lo han reducido en una planta de la versión que tenemos aquí en Norteamérica, que tiene muy poca diversidad de genes. And the reason is that in the US, corn is made for cows, not for people. Y la razón por qué es que en los Estados Unidos el maíz es hecho para las vacas y no para la gente. So we are here to talk about, this was the natural process that the first farmers, the ancestors did, and then was used, where just breeding, crossing and breeding, and selecting plants without knowing the DNA or the SNPs were. Y entonces ese método que acabamos de mencionar ha sido a través de la cultivación natural de las plantas, cruzando diferentes plantas, pero no tocando el ADN intencionalmente. It took more than 10,000 years. Y ese cambio demoró más de 10,000 años. We want to talk about modern biotechnology, which can change and exchange, can create SNPs where we want them, and can change genes in a very short time scale. Entonces ahora vamos a hablarles de biotecnología. Y en la biotecnología podemos causar diferencias en las SNPs y crear SNPs donde nosotros queremos, y así cambiar las plantas de la manera que nosotros queremos. This is just a quick overview of how we can do this, how we can transfer genes from one species, from one plant, or from a bacterium into another one. This is the transfer, first the isolation and then the transfer of DNA. And Professor Rojas-Pierce has a whole talk on this later. Entonces aquí vamos a hablarles un poco en una revisión general del tema de cómo incorporar cambios en los genes de las plantas, pero la doctora Marcela Rojas-Pierce va a hablar de eso en más detalle después de esta charla, o mañana. Next one. So, but
examples so it becomes clear to you why you need bioinformatics. Pero quiero empezar enseñándoles algunos ejemplos para que vean por qué es importante usar la bioinformática. Another example that has saved saved millions of people worldwide from food loss is actually something that was identified in Peru. Otro ejemplo del uso de la biotecnología que ha ayudado a muchos humanos en el mundo y también ha prevenido la pérdida de los alimentos ha ocurrido aquí en Perú. Yeah. There's a plant fungus, Phytophthora infestans, is a fungus that creates a tomato blight. It's a disease in tomatoes and potatoes that is devastating for the harvest for the farm. Hay un hongo que se llama Phytophthora infestans y esa es una infección que afecta a los tomates pero también a las papas y ven que puede tener problemas en la producción de los diferentes alimentos. The loss of harvest led to starvation worldwide. Y la pérdida de esos alimentos ha llegado a ser, gracias, llegado a ser que había mucha hambre en el mundo. So they identified a gene, a resistance gene, in a wild species, Peruvian potato species, that this potato was resistant to the fungus. Sacado los genes que hacen que es resistente y lo han incorporado en variedades de papas cultivados a tamaño grande. So this gene is called RPI2. Y ese gene se llama RPI2. And this afternoon, whoever is in the session this afternoon in the practice, we can see if other plants, wild plant species, have resistance genes like this, not just potato. Entonces, en la tarde, durante la sesión del laboratorio, vamos a explorar si hay otras plantas que tienen genes resistentes así, no solamente en las papas. That one of these resistance genes develop and occur and stay, especially in areas where you have very, very high biological diversity, like the rainforest here in Peru. Entonces, esa diversidad en los genes ocurre en lugares donde hay mucha diversidad en las plantas. Y eso, por ejemplo, se podría encontrar aquí en la Amazonas, en Perú. So this is an incredible genetic resource that could lead to a lot of patents, and that could really enable agriculture to reduce pest control or disease control by finding better resistance genes. Entonces, aquí en la Amazonas podemos encontrar una diversidad de recursos genéticos que pueden llegar a ser patentes con esa información, pero no solamente con eso, pueden usar eso para crear genes de resistente en las plantas que pueden eliminar el uso de las plaguicidas o las pesticidas, por ejemplo. So, what biotechnology, what we showed you, the first set was what we call cisgenesis. Entonces, la primera parte que hemos hablado era del cisgenesis. Because you transfer a gene from one species, potato, to the same species, another potato. Porque estamos transferando los genes de una especie, la papa, a la misma especie, la papa. We can also use transgenesis, which means we transfer a gene from, for example, a bacterium into a plant. That's transgenesis. Pero también podemos usar transgénesis, que es la transferencia de genes, por ejemplo, de una bacteria hacia las plantas. Entonces, de una especie a otra. So here, the famous example is the Bt toxin. Bt stands for Bacillus thuringiensis, which is able to kill. This gene makes a product, a protein that kills
the larvae of a Lepidoptera, which causes damage in corn. Entonces, un ejemplo bien conocido es el uso de la bacteria Bacillus thuringiensis para crear una variedad de maíz que está resistente a ese larva de mariposa. Usando ese gene está tóxico para esa larva cuando lo come. Okay. So here we took the gene out of the bacterium and put this gene into corn, and now the corn is resistant to feeding, but will kill the larvae. Entonces sacaron el gene de la bacteria y lo pusieron en el maíz, y ahora cuando esa larva come el maíz lo mata. Let's skip this. So in addition to genetic engineering, we can also use our knowledge of DNA and bioinformatics in a new kind of breeding. It's called marker-assisted breeding. Entonces, en adición a la ingeniería genética, podemos usar otra manera de biotecnología que se llama el marker-assisted selection, o la selección de marcadores asistidos de marcadores. So here you can simply cross a resistant line with a susceptible one, and then select with genetics. You can screen and identify those offspring, those next generation plants that have the resistant genes. Entonces aquí se pueden cruzar variedades resistentes con las variedades susceptibles para crear la siguiente generación y aislar los genes que están más resistentes. This saves about 20 years of breeding. Eso hace que no necesitamos los 20 años de cultivación y de cruzar las plantas. One example of this marker-assisted breeding is in Myanmar, where they were able to make, within a few years, to generate salt-tolerant rice through this mechanism. Entonces, un ejemplo del uso de la selección de marcadores asistida es en el arroz. En Myanmar han hecho que el arroz está tolerante al sal. Another new and novel mechanism is called gene editing, or CRISPR. Otro mecanismo se llama la edición de los genes, o CRISPR. And Eli Hornstein will give you a full lecture on this method that enables us to make very precise SNPs using genetic engineering. Y Eli Hornstein va a dar una charla sobre eso, sobre cómo podemos usar how we can use genetic engineering to make specific SNPs. Cómo podemos usar la ingeniería genética para hacer SNPs muy precisas en las plantas. And here's an example of how they made SNPs, how they utilized CRISPR to make very precise SNPs, so that to modify a gene in wheat. These are leaves of wheat with a disease here, and this is powdery mildew, and they caused a single nucleotide exchange by CRISPRing and made the wheat plant resistant to powdery mildew. Entonces aquí pueden ver un ejemplo con el trigo que tenía un hongo y ese hongo un hongo y ese hongo estaba malogrando la planta, pero usando CRISPR han podido crear un SNP que hizo que la planta ya no está afectada por ese hongo. So we showed you what SNPs are and how important they are in differences between people and plants, and how SNPs were essential for developing modern agriculture.
Entonces ya les hemos explicado un poco sobre cómo los SNPs están usados para cultivar las plantas modernas y la domesticación y la agricultura moderna. And we also showed you how transgenesis is important as well as CRISPR can be very effective in. Y también les hemos enseñado sobre la transgénesis y el uso de CRISPR para crear cambios en las plantas que pueden ser muy efectivas. And so for all of this you need to know the genes and the SNPs and the exact piece of DNA you want to go after. Entonces, para todo eso necesitamos conocer cuál es el gene que tenemos que tocar y cuáles son las áreas en los genes que tenemos que modificar. And that is what we will teach you during the next week in practice in the afternoon sessions and in lectures in the morning. That is called Bioinformatics. Y eso es lo que les vamos a enseñar durante los siguientes días, en las tardes, en el laboratorio, y eso se llama la bioinformática. Gracias. Gracias. Ahora hay tiempo para preguntas, si tienen algunas preguntas para la doctora. ¿No tienen preguntas porque no entendieron o porque entendieron todo perfectamente? ¿Hay algunos de ustedes que han usado bioinformática? Ok, les vamos a enseñar entonces. Muchas gracias.